Yo le aprecio mucho a Miguel Ángel Toscano, él es ex titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, en la COFEPRIS, que me tome la llamada telefónica. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, te saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué tendría que hacer la COFEPRIS para aprobar una vacuna, como la vacuna rusa? O sea, no es nada más que el titular de COFEPRIS, en este caso, pues, que está a cargo de Hugo López-Gatell, de alguna forma lo apruebe o solamente que el presidente lo diga. Entiendo que es un proceso complejo. Cuéntanos. Pues mira, Luis, te recordarás que hace unos meses platicamos tú y yo con relación al anuncio del presidente de quitarle esta poca autonomía que tenía COFEPRIS, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, que lo pasaban adentro de una subsecretaría. Y yo te decía a ti que era muy peligroso vincular la decisión política a la decisión técnica, porque justamente lo que estaban haciendo era eso. Y que en todo el mundo, te explicaba, todas las agencias mundiales equivalentes a la COFEPRIS, la FDA, las de Singapur, la que quieras, la EMA, la Agencia de Medicamentos Europea, lo que estaban haciendo era justamente irse hacia la autonomía total, a una independencia plena, para que sean los propios organismos los que tomen sus decisiones sin estar vinculadas a las decisiones políticas. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos días? Pues es que el presidente ya decidió, ¿no?, que la vacuna rusa se va a importar, sin haber tenido ni siquiera el registro de COFEPRIS, como bien lo señala. Y claro, el proceso de aprobación de cualquier vacuna, de cualquier medicamento, debe seguir un riguroso y estricto, pues no nada más es el expediente que se tiene que entregar a la COFEPRIS con muchos requisitos. En este caso, el protocolo clínico de investigación fase 1, fase 2 y fase 3 tendrían que haber estado concluidos. Para que el público nos entienda qué significa esto, bueno, pues primero la vacuna se prueba, en algunos casos en animales, después con una población muy pequeña en humanos, y después se hace todavía una fase 3 con una población mucho más amplia, que puede llegar a los 30, 40 mil personas en el mundo. Toman muestras asiáticas, europeas, latinas, americanas, euroasiáticas, digamos, tratan de hacer una combinación de gente en el mundo para saber qué es lo que pasa con la vacuna. Se hace estudios doble ciego, esto significa además que a uno se les pone la vacuna, a otros se les pone un placebo, y se van haciendo los estudios y los análisis. Es cierto que la revista The Lancet, esta revista internacional muy prestigiada, publica los resultados de la vacuna rusa de la fase 1 y de la fase 2, pero la fase 3 queda un pendiente. Y ningún presidente de la República, Luis, se había atrevido a tanto. Me refiero al nuestro, a decir que se iba a importar ya la vacuna, 24 millones de unidades a México, sin haber tenido registro de COFEPRIS. Tú lo viste hace unos días, la Angela Merkel, presidenta todavía de Alemania en aquellos días, decía hace un par de días, esperaremos a que la autoridad, a que la Agencia de Medicamentos Europea diga si procede o no procede y a la aprobación de esta vacuna. Entonces, todo el mundo ha ido con mucha cautela con todas las vacunas, por supuesto, como debe ser. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud tiene 15 evaluaciones en proceso de diferentes vacunas. La única que ha concluido su proceso ante la OMS es la de Pfizer, una de las que ya tenemos en México. Pero bueno, todavía el caso de la vacuna Sputnik, todavía el día 28 y 29 de enero estarán presentando el expediente a la OMS para que sea analizado por el grupo de expertos. Entonces, no nada más es la opinión de la OMS en este caso, que es muy importante, porque como sabes se trata de una vacuna de emergencia, es cierto, estamos todos muy preocupados, ya queremos salir de casa, estamos viviendo todos pues momentos muy complicados y queremos ya tener vacunas, pero además no se trata nada más, mira, si tú me preguntas qué pasó el presidente, por qué decidió de repente comprar la vacuna rusa, yo creo que porque es la más barata. Y eso tampoco puede estar, y hay que ponerlo a la luz pública. Yo por eso he hecho muchos cuestionamientos a la autoridad sanitaria, en este caso a COFEPRIS, para saber dónde están las discusiones del comité de expertos, esto que mencionabas, dónde está el Consejo de Salubridad, Luis, en todo este tiempo. Y no solamente es la más barata, Miguel Ángel Toscano, es que también podría ser la que hay. O sea, porque pues Pfizer ya ves la bronca que trae ahorita, incluso hasta con Italia, que ya están entrando allá temas legales, porque no llega, porque no hay suficientes. Los estados, pues ya de plano les dijeron en las farmacéuticas, pues espérense a ver si para enero, pero del 2022 les podemos empezar a surtir. Hay un asunto también de escasez muy grave, pero pues que ante la desesperación se toma una decisión de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque es la que hay.
preocupa mucho porque ayer, y yo te quisiera preguntar sobre el tema, ayer empezó a difundirse de pronto por algunos medios, particularmente en la Argentina, donde están colocando la vacuna, pues que sí puede llegar a haber contraindicaciones, etcétera, porque pues no está probada, o sea, no es que sea mala, ni tampoco es un perjuicio contra los rusos o contra algo por el estilo, o contra la Guerra Fría o lo que sea, es que simplemente no tenemos los datos concretos y finales del tema, ¿no? Coincido contigo. O sea, la vacuna rusa, y ahí están los resultados en la revista Lancet, está contraindicada en personas con diabetes, está contraindicada con personas con alguna afección, digamos, en riñones. Hay unas ciertas contraindicaciones, pero la que más me preocupa, sin lugar a dudas, para los mexicanos es el tema de la diabetes. Como tú lo sabes, 10% de la población padece de este problema en México, de esta enfermedad en México. Y la realidad es que si no lo hacemos con cuidado, si no advertimos quién sí se la puede poner y quién no, esto puede salir más caro el caldo que la albóndigas. Yo creo que COFEPRIS, desafortunadamente, pues ya es una comisión levantadedos. ¿Qué puede decir COFEPRIS después de que el presidente ya anunció que va a comprar 24 millones de dosis y ya anunciaron que la próxima semana empieza a llegar el primer cargamento? ¿Qué puede decir COFEPRIS? COFEPRIS lo único que va a hacer es emitir el registro sanitario sin haber hecho absolutamente ningún análisis previo. O sea, digo, no es que ya va a hacer mucho más, o sea, simplemente, si acaso, ojalá lo hagan, pongan las contraindicaciones y sean muy claros en quién sí se puede poner la vacuna. Por supuesto que yo estoy a favor de las vacunas, Luis, y sí, por supuesto que queremos que haya disponibilidad de cualquier tipo de vacuna, sea la de rusa, o sea Moderna, o sea la que sea. Necesitamos urgentemente que haya vacunas en el mundo, pero sí necesitamos tomar con mucha seriedad, con mucho cuidado, ¿no? Porque justamente esto es lo que grupos antivacunas se agarren de aquí a decir, ya ven, se los dijimos, miren lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando, se está muriendo gente. No. A ver, necesitamos vacunas, y como decía el doctor Alejandro Macías, que además fue el excomisionado en la pandemia anterior, decía, a ver, si una vacuna ofrece el 50, el 60%, como la China, de efectividad o de eficacia, pues preferible eso a nada. Entonces, yo creo que es una discusión seria que desafortunadamente en México no se está llevando, y te vuelvo a insistir, desafortunadamente la decisión política ya rebasó a la decisión técnica, y eso es lo que no debería estar pasando, Luis. Hay también países que, bueno, pues han apostado a esto porque, insisto, es lo que hay. Estamos hablando que es Argentina, Venezuela, México, pues parece que le va a entrar también ahí. ¿Cuáles otros, Miguel? Bueno, está Paraguay, está Hungría, hay 14 países que ya aceptaron la vacuna Sputnik, y seguramente habrá muchos más. O sea, yo creo que esto es un tema de tiempo. Sí, claro. Lo único que se tiene que hacer es ser serios, concluir la fase 3. La fase 3 va a revelar ya en población abierta 40,000 personas, que es lo que están haciendo. Va a revelar realmente cuál es la efectividad total de la vacuna, que hoy se dice que es del 92%. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Que esa es la parte más delicada. Entonces, claro. Sí, o sea, si tienes diabetes, si tienes problemas hepáticos, si tienes problemas renales, ¿qué es lo que te puede pasar, no? O sea, una reacción. Y la otra gran preocupación, Luis, y lo dejo también aquí en la mesa, o sea, a ver, hemos recibido 600,000 vacunas de Pfizer, 618,000 vacunas de Pfizer. En todas ha ido el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, los han recibido con mariachis, con marimba, bueno, han hecho fiesta. A ver, Luis, necesitamos vacunar 500,000 personas al día. Claro. Si realmente queremos llegar a las 200 millones de vacunas, necesitaríamos un programa de vacunación para que en 400 días, esto significaría más de un año, 500,000 vacunas al día, tuviéramos las 200 millones de vacunas, porque son 2 dosis, obviamente estoy hablando de la primera dosis, 100 millones de personas en México. Entonces, a ver, el reto que tenemos enfrente es mayúsculo. Yo no veo, Luis, qué está haciendo el gobierno federal para hacer un programa de vacunación serio, más allá de lo que decías de Pfizer, que tuvo que cancelar una parte de su producción. A ver, está cancelando parte de su producción porque está ampliando su línea de producción para generar el doble de la demanda que necesita el mundo, y eso es correcto. Yo prefiero hacer una pequeña pausa de unas semanas y tener el doble de producción y que haya más vacuna disponible para todos. Pero también esa declaración de López Obrador de que dijo, vayan los gobernadores, vayan los particulares a buscar vacunas, sabía perfecto que no hay vacuna disponible hasta el próximo año. Es de una perversidad mayúscula que manda a los gobernadores a buscar vacuna cuando sabemos que no la va a haber disponible. Entonces, yo lo que le pido al gobierno federal es que de veras sean serios,
que nos diga el Consejo de Seguridad General, que no está reunido, dónde está el programa de vacunación, cómo le van a hacer para vacunar a 500,000 personas al día, si realmente queremos vacunar a todos los mexicanos. Miguel Ángel Toscano, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, y para cerrar, a ver, ahí está, es un manejo criminal el que se ha hecho de la pandemia por muchos sentidos, el insistir en que el cubrebocas no es necesario, que da una falsa sensación de seguridad, el asunto de no tener bien los registros de los números, de minimizar, de que no pasa nada, de una gripita. En algún punto el gobierno, hace un año más o menos, decía que la pandemia y que la COVID-19 como tal no era una pandemia todavía, pero decía que la COVID-19 como tal no era una enfermedad grave, y que no pasaba absolutamente nada. Ha sido francamente criminal, pero pensando en esperanzas, pensando en luz al final del túnel, obviamente hay reservas en la rusa. Quizás AstraZeneca podría ser una posibilidad importante para la región, para América Latina y para México, en donde pues la vamos a envasar, porque no es cierto que aquí ni se investigó ni se está produciendo, aquí la vamos a envasar. Esa podría llegar a ser esperanza. ¿Cómo ves? Ahora sí que qué velas son las que a las cuales habría que aferrarnos un poco más. No, a ver, AstraZeneca, por supuesto, trae un desarrollo muy importante con Oxford. Biomont es un laboratorio mexicano que es el que va a pasar la vacuna aquí en México, y es uno de los laboratorios serios mexicanos que la verdad también hay que reconocerlo. No, yo sí creo que Astra puede ser la esperanza, pero no nada más esa. O sea, no va a haber suficiente vacuna de una sola, ni para México ni para todo el mundo, y hay, como te decía, hay 15 vacunas en proceso en la OMS. Yo creo que la esperanza es que estas 15 vacunas, mira, Israel lleva ya el 40% de su población vacunada. Estados Unidos está llegando al 20% de la población, y Reino Unido y Arabia Saudita están ya también arriba del 35-40%. A ver, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y otra vez volvemos a la mala planeación. Está el libro muy controvertido que acaba de publicar la doctora Laure Jiménez Fay, la jefa de Biología Molecular en la UNAM. Sí. Exacto, la de un daño irreparable. Yo he empezado a ojearlo, y la verdad es que pues, es muy revelador. O sea, el manejo sí es criminal, Luis. El manejo ha sido muy malo, porque esto no está pasando en todo el mundo. Hoy algún periódico, creo que Reforma otra vez, o alguno de estos, señala hoy como México al peor país en el manejo de la pandemia. O sea, ya estamos peor que cualquier otro país del mundo. Y eso que ya tenemos en teoría muchos elementos adicionales para decir hay que usar el cubrebocas, y sin embargo pues seguimos viendo a los tomadores de decisiones de vacaciones, claro, diciéndonos una cosa y haciendo otra al día siguiente. Entonces sí es muy cuestionable todo lo que ha pasado, y desafortunadamente pues tú lo has dado cuenta también, hay reuniones, hay fiestas, hay bares, hay discotecas, hay antros clandestinos. La gente quiere seguir con su vida, piensan que no les puede afectar esto, no les debe afectar, pero están afectando a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, a gente que vive con ellos. Claro. Los acaban infectando, y pues no hay oxígeno, no hay camas suficientes. Estamos, la verdad es que en un momento muy crítico, nos urge a todos la vacuna, y sí veo una luz en la esperanza, pero si no hay un programa de vacunación, Luis, con 500,000 vacunaciones al día, pues esto, por más que haya vacuna de AstraZeneca, lo que va a acabar pasando es que, como decía el presidente un día, se la vamos a regalar a Guatemala y a Bolivia, sí, y está bien pues que se la regalen, pero necesitamos que haya un programa de vacunación para México para que esto acabe pronto. Miguel Ángel Toscano, excomisionado en COFEPRIS, gracias por la comunicación en esta mañana, Miguel Ángel, y estamos al habla, si nos permite, siempre abierto el micrófono. Con mucho gusto, Luis, te mando un abrazo.